Esta mañana, el sol que inunda mi penthouse en el corazón de Polanco no trae calor, solo una luz cruda que resalta el frío de cada superficie de mármol y acero. Me llamo Arturo Vargas, tengo 70 años, y nunca imaginé que la única persona por la que construí un imperio desde los cimientos sería precisamente quien intentara reducirlo todo a cenizas y escombros. Desde mis ventanas panorámicas, observo el bosque de Chapultepec, un mar de vida vibrante que contrasta brutalmente con el silencio sepulcral que reina en mi hogar. Cada mueble de diseño, cada obra de arte moderno que cuelga en las paredes, parece gritar la misma verdad desoladora. He conquistado una ciudad entera, pero he perdido mi propia casa, mi propio linaje, mi propia sangre. El lujo que me rodea se ha convertido en una jaula dorada, un monumento a mi fracaso más personal y doloroso. La ironía es casi poética. Soy uno de los hombres más poderosos e influyentes de México, con una red de contactos que se extiende hasta las más altas esferas del gobierno y la sociedad, pero soy completamente impotente para reparar la fractura irreparable que existe con mi única hija, Valeria. Todas las mañanas, el ritual es el mismo. Me siento a esta inmensa mesa de comedor, diseñada para albergar a una familia, y tomo mi café en la más absoluta soledad. El peso de mis decisiones, de las ausencias que intenté compensar con cheques y regalos, se siente más pesado que todas las toneladas de concreto que he vertido en mi vida. La llamada entró hace apenas una hora, pero siento como si hubieran pasado años. Era mi viejo amigo y abogado de confianza, el licenciado Herrera. Su voz inusualmente tensa y cargada de una discreción que presagiaba la catástrofe, me alertó, con el tacto de quien entrega una sentencia de muerte, que Valeria había utilizado una procuración general, un documento con mi firma falsificada con una precisión escalofriante, para iniciar transferencias masivas de fondos hacia cuentas anónimas en paraísos fiscales. La noticia no me provocó ira, no al principio. Lo que sentí fue un quiebre interno, un colapso silencioso de la última estructura de esperanza que mantenía en pie. El dinero era lo de menos. Era la frialdad del cálculo, la metódica traición, lo que me aniquiló. Sobre mi escritorio de caoba descansa una fotografía en un marco de plata. Es Valeria, a los 6 años, sonriendo sin dientes mientras la sostengo en mis hombros durante un día de campo. Esa niña, la que juré proteger de todo, mal ya no existe. Ha sido reemplazada por una extraña con su mismo rostro, una depredadora que ve a su propio padre no como familia, sino como un activo a liquidar. La punzada de dolor que sentí al mirar esa imagen fue tan aguda, tan visceral, que por un instante me dejó sin aire. Luego, esa agonía se transformó en algo más, algo gélido y afilado, una claridad devastadora. La guerra no declarada que mi hija había iniciado requería una respuesta, no de un padre herido, sino de un estratega. Antes de continuar con esta historia, que es la más difícil que me ha tocado vivir, te pido por favor que hagas clic en el botón de me gusta, que te suscribas al canal si aún no lo has hecho, y que me dejes un comentario contándome desde qué parte del mundo me estás escuchando. Tu apoyo, aunque no lo creas, se siente como una mano en el hombro en medio de esta tormenta, y es inmensamente importante para mí encontrar la fuerza para seguir adelante y compartir cada detalle de lo que sucedió a continuación. Tu compañía en esta narración significa el mundo para un hombre que se siente completamente solo en su propia vida. Mi imperio, Construcciones Vargas, no es solo un nombre en la bolsa de valores, está grabado en el horizonte de la Ciudad de México. Yo levanté la Torre Centinela que ahora domina el Paseo de la Reforma, diseñé el puente Alborada que conecta dos mundos, y puse los cimientos de hospitales y escuelas que han servido a generaciones. Mi reputación se forjó con sudor, con noches sin dormir y con una regla inquebrantable. Mi palabra es un contrato. Siempre fui implacable en los negocios, pero justo. Exigía excelencia y pagaba con lealtad. Es este legado de honor y trabajo duro lo que la traición de Valeria profana de la manera más profunda, convirtiendo mi orgullo en una fuente de vergüenza. Mientras tanto, el mundo de Valeria se despliega en una pantalla de teléfono, un universo paralelo y superficial, que yo mismo financié sin entenderlo.
Su perfil en redes sociales es un desfile interminable de vestidos de alta costura en eventos de gala, de copas de champán en yates exóticos y de visitas calculadas a orfanatos, donde posa para la cámara con una sonrisa ensayada. Es la filántropa de fachada, la socialité, que todos admiran sin conocer el vacío que se esconde detrás de sus ojos. Ella vive una vida que yo le compré, pero que nunca le enseñé a valorar, y ahora me pasa la factura de mi propia negligencia emocional. Nuestra relación se convirtió en una transacción continua. Cada cumpleaños que me perdía por cerrar un trato, cada festival escolar al que no asistí, era compensado con un auto nuevo, un viaje a Europa o un aumento en su tarjeta de crédito. Creí, en mi arrogancia, que el dinero podía sustituir al tiempo, que el lujo podía llenar el hueco de un padre ausente. No me di cuenta de que estaba criando a una adicta, no a las drogas ni al alcohol, sino al estatus que mi apellido le confería. Le di todo, excepto la única herramienta que podría haberla salvado, la comprensión del valor del esfuerzo y el amor propio. El licenciado Herrera ha estado a mi lado durante 40 años. No es solo mi abogado, es el hermano que nunca tuve, el único testigo de mi ascenso desde la nada hasta la cima. Él vio mis manos sangrar en mis primeros trabajos y celebró conmigo cada contrato que nos consolidaba. Su lealtad es un faro en la oscuridad que ahora me envuelve. Cuando hablamos, no solo escuché el consejo de un profesional, sino la preocupación de un amigo que veía cómo el monstruo que yo había ayudado a crear estaba a punto de devorarme. Su voz fue el ancla que me impidió hundirme en la desesperación total, dándome la perspectiva que necesitaba. En las horas que siguieron a esa llamada, un debate furioso se desató en mi interior. Una parte de mí quería confrontarla, arrojarle las pruebas a la cara y verla derrumbarse, obligarla a enfrentar la magnitud de su traición. Quería gritar, exigir una explicación, entender por qué. Pero otra parte, la del estratega que ha sobrevivido a innumerables batallas corporativas, sabía que eso sería inútil. Ella no estaba jugando un juego emocional, estaba ejecutando una toma de control hostil. Valeria había aprendido bien mis lecciones de negocios, pero las aplicaba en el único ámbito donde nunca debió hacerlo, la familia. Y entonces, la decisión se cristalizó en mi mente, fría y dura como el diamante. No habría confrontación, no habría escándalos en la prensa, no le daría la satisfacción de verme destruido. Si ella quería mi imperio, tendría que ganárselo, pero no de la forma que esperaba. Iba a darle la lección más importante de su vida, una que el dinero no podía comprar y que la ausencia nunca le enseñó. Iba a remover el tablero de juego por completo, a quitarle la pieza fundamental sobre la que había construido toda su identidad. Yo, y mi fortuna. Deslicé mi teléfono por la superficie de la mesa y marqué un número que no había usado en más de 30 años. No, era el número de Herrera, ni de ningún socio comercial. Era una reliquia de mi pasado, de una época en la que tuve que ser más que un simple constructor para sobrevivir. Al otro lado de la línea, una voz rasposa y familiar respondió con una sola palabra. No era un saludo, sino una confirmación. Era el contacto que necesitaba. Un hombre que se mueve en las sombras, un experto en hacer que las cosas y las personas simplemente desaparezcan sin dejar rastro. Mi plan era audaz, drástico y terriblemente doloroso. Iba a forjar mi propia muerte. Un trágico accidente de yate en las aguas profundas de la costa de Baja California. Mi cuerpo nunca sería encontrado. Sería declarado legalmente muerto. Expuse los detalles con una calma que me sorprendió a mí mismo, la voz firme mientras mi mundo interior se hacía pedazos. Este acto no era una rendición, era mi última y más grande construcción, una estrategia para proteger mi legado y, paradójicamente, para intentar salvar a la hija que me había traicionado, obligándola a vivir sin la muleta de mi existencia. El último párrafo de este capítulo de mi vida se escribe con la mirada perdida en el horizonte de la ciudad que yace a mis pies. Desde esta torre de cristal, yo, Arturo Vargas, el titán de la construcción, me preparo para demoler mi propia vida. Siento un extraño torbellino de emociones, el duelo por el hombre que fui y por la hija que perdí,
mezclado con una inesperada sensación de liberación. Estoy a punto de convertirme en un fantasma, un espectro que observará desde la distancia cómo su heredera se enfrenta al mundo por primera vez sin su red de seguridad. La pregunta que flota en el aire es aterradora. ¿Qué hará Valeria cuando descubra que el rey ha muerto y el reino está completamente fuera de su alcance? Este es solo el comienzo de mi relato, un prólogo a la verdadera prueba que el destino nos había preparado a ambos. En el corazón de mi estrategia yacía un mecanismo de seguridad, una cláusula en mi testamento, que diseñé hace años para prevenir exactamente una situación como esta. Una cláusula durmiente que, una vez activada por mi muerte, congelaría cada centavo de mi fortuna, cada acción, cada propiedad, hasta que una investigación exhaustiva, un proceso que podría demorar años, fuera completada. Valeria creía que estaba a punto de heredar el mundo, sin saber que estaba a punto de quedarse sin absolutamente nada. Mientras el sol se pone, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, siento como si estuviera presenciando el último atardecer de mi antigua vida. La decisión está tomada, y las piezas están en movimiento. El hombre que vive en este penthouse, el magnate don Arturo Vargas, dejará de existir en cuestión de días. En su lugar, nacerá un hombre diferente, uno que debe volver a sus raíces más humildes para encontrar un nuevo propósito. La soledad de esta habitación es abrumadora, pero en ella encuentro una resolución de acero. Mi hija ha elegido su camino, y ahora, yo debo recorrer el mío. Quiero detenerme un momento aquí, mientras la noche cae sobre la ciudad, para pedirte que si amas a Jesús y crees en las segundas oportunidades y en la redención, te suscribas a nuestro canal. Las revelaciones que están por venir no son solo sobre dinero y traición, sino sobre la fe, el perdón y la posibilidad de reconstruir una vida desde las ruinas. Al suscribirte, no te perderás ni un solo momento de este viaje, y te unirás a una comunidad que busca la esperanza incluso en las historias más oscuras. Tu apoyo nos permite seguir compartiendo estos testimonios de vida. La decoración minimalista de mi hogar, que antes me parecía un símbolo de elegancia y control, ahora se me antoja como un mausoleo. Cada espacio vacío resuena con los ecos de las risas infantiles que nunca más volverán a llenarlos. Recorro el pasillo, y mis dedos rozan un cuadro de Rufino Tamayo, una inversión millonaria que ahora no significa nada. ¿De qué sirve poseer la belleza del mundo si no tienes con quién compartirla? Valeria desprecia estas obras. Para ella son solo activos, números en un balance que está ansiosa por liquidar. No ve el alma del artista, solo el símbolo de estatus. Mi mente viaja al pasado, a un recuerdo específico. Valeria tenía 16 años y acababa de chocar su primer auto de lujo. Estaba aterrorizada, no por el accidente, sino por mi reacción. En lugar de regañarla, simplemente firmé un cheque para reemplazarlo y le dije que tuviera más cuidado. Esa noche, vi un destello de decepción en sus ojos, aunque no lo entendí en ese momento. Ella no quería un auto nuevo, quería una lección, un límite, una señal de que me importaba más su bienestar que el valor del objeto. Fue uno de mis muchos fracasos, un eslabón más en la cadena de negligencia que la formó. El plan que le comuniqué a mi contacto fue meticuloso. El yate Valeria, nombrado así en un tiempo más feliz, sería encontrado a la deriva, con signos de un incendio repentino en la sala de máquinas. Mi sombrero de paja y un libro que estaba leyendo estarían flotando cerca, como evidencia circunstancial de mi presencia a bordo justo antes del accidente. No habría cuerpo, lo que añadiría una capa de misterio, y complicaría legalmente cualquier intento de tomar control inmediato de mis bienes. Era un movimiento de ajedrez diseñado para crear un limbo burocrático, una parálisis total del Imperio Vargas. La paradoja de mi situación es casi insoportable. Para enseñarle a mi hija el valor de la vida, debo fingir mi propia muerte. Para mostrarle que el dinero no lo es todo, debo usar mi vasta fortuna para orquestar la mayor farsa de mi existencia. Es una contradicción que me desgarra por dentro, pero estoy convencido de que es el único camino que me queda. El amor a veces exige las decisiones más crueles, un amor duro,
como dicen, que se siente más como un acto de guerra que de afecto. Pero esta es mi última apuesta, mi jugada final para rescatar el alma de la mujer en la que se ha convertido mi hija. El licenciado Herrera, a pesar de sus reservas morales, comprende la necesidad de esta medida extrema. Será él quien ejecute la parte legal, el albacea que se enfrentará a la furia y la frustración de Valeria cuando descubra que las arcas están selladas. Su papel será el de un guardián, un muro de contención contra la avaricia de mi hija, asegurando que el proceso de investigación se alargue lo más posible. Confío mi legado en sus manos, sabiendo que él es el único que entiende que esta batalla no es por el dinero, sino por la posibilidad de una redención futura. La noche es ahora completa. Las luces de la Ciudad de México parpadean abajo como un campo de estrellas caídas. Es un imperio que yo ayudé a construir y ahora debo abandonarlo. En unas pocas horas un helicóptero aterrizará en un helipuerto privado cercano para llevarme lejos, hacia mi exilio autoimpuesto. Dejaré atrás mi nombre, mi historia, mi poder. Me convertiré en un fantasma, un observador, silencioso de las consecuencias de mis actos y de las decisiones de mi hija. Es el precio que debo pagar por mis errores como padre. Me sirvo un último vaso de tequila, uno de los placeres simples que aún aprecio. El líquido ambarino quema mi garganta, pero aclara mi mente. Brindo en silencio, no por el éxito o la fortuna, sino por la esperanza de que, despojada de todo, Valeria pueda encontrarse a sí misma, la esperanza de que, en la más profunda adversidad, descubra la fuerza interior que yo sé que posee, enterrada bajo capas de resentimiento y codicia. Es una esperanza frágil, pero es todo lo que me queda. El sonido distante de las aspas de un helicóptero comienza a cortar el silencio de la noche. Es la señal. Mi tiempo como Arturo Vargas ha terminado. Camino hacia la puerta sin mirar atrás, dejando las luces encendidas como si fuera a regresar en cualquier momento. Cada paso es pesado, cargado con el peso de 70 años de vida, pero con cada paso, también siento una extraña ligereza, la de un hombre que ha soltado sus cadenas, aunque para ello haya tenido que destruir el reino que él mismo construyó. La puerta se cierra detrás de mí con un clic suave y definitivo. El penthouse, con toda su riqueza y su soledad, queda atrás. Me adentro en la oscuridad, no como un magnate, sino como un peregrino que inicia un viaje incierto hacia un destino desconocido. Mi objetivo ya no es construir edificios, sino intentar reconstruir un alma, aunque esa alma sea la de mi propia hija, y el costo sea mi propia existencia. La primera parte de mi plan está en marcha. Mientras me alejo, pienso en la conversación que tuve con Valeria la semana pasada. Me llamó para pedirme que financiara su nueva fundación benéfica, un proyecto que, según supe por Herrera, era en realidad una fachada para desviar fondos. Su voz era dulce y persuasiva, el tono que siempre usaba cuando quería algo. Le dije que lo pensaría, y ese fue mi último error. Darle falsas esperanzas en lugar de la verdad que necesitaba oír. Esa conversación ahora resuena en mi cabeza como el epitafio de nuestra relación. El contraste entre el lujo que abandono y el lugar al que me dirijo no podría ser más marcado. Mi destino es una pequeña y rústica hacienda en Oaxaca, la tierra donde nací, un lugar que no he visitado en 50 años. Es la propiedad que mi padre me dejó, la única parte de mi herencia que conservé por razones sentimentales. Allí no hay arte moderno ni ventanas panorámicas, solo muros de adobe, tierra fértil y el recuerdo de una infancia humilde pero feliz. Es un regreso al origen, al punto cero. La ironía final es que, para ejecutar este plan, debo confiar en el mismo tipo de personas de las que pasé toda mi vida tratando de alejarme, individuos que operan en los márgenes de la ley, para quienes la identidad es fluida y la verdad es negociable. Estoy usando las herramientas de la oscuridad para intentar traer un poco de luz a la vida de mi hija. Es un pacto peligroso, uno que mancha mi propio legado de rectitud, pero la situación es tan desesperada que justifica medidas extremas. Así concluye el primer acto de esta tragedia. Un padre que elige la muerte en vida para darle a su hija una lección de vida. Una hija
que celebra la muerte de su padre sin saber que está a punto de enfrentar su propia ruina. El escenario está listo para la confrontación, no entre ellos, sino entre Valeria y la dura realidad de un mundo que, por primera vez, no se doblegará a sus caprichos. El imperio está congelado, y la heredera está a punto de descubrir que es una reina sin reino. La noticia de mi muerte llegó a Valeria a través de una llamada solemne del licenciado Herrera. Imagino su reacción, un guión que conozco de memoria. Primero, una breve y bien actuada muestra de conmoción, las lágrimas de cocodrilo que reservaba para las grandes ocasiones. Inmediatamente después, un sentimiento de triunfo y liberación, la certeza de que finalmente había alcanzado su meta. El viejo rey había caído, y ahora ella, la heredera legítima, podría reclamar su trono. Puedo verla en mi mente, recorriendo el penthouse no con luto, sino con la mirada calculadora de un conquistador que evalúa su nuevo territorio. Cada objeto, cada cuadro, cada metro cuadrado de ese espacio representaba para ella el comienzo de su verdadero reinado, libre de mi sombra y mi control. Su euforia, sin embargo, duró exactamente lo que tardó en hacer su primera llamada al banco. Con una confianza arrogante, solicitó el acceso a las cuentas principales de Construcciones Vargas, esperando una obediencia inmediata. La respuesta del gerente, cortés pero firme, fue el primer golpe contra el muro de su fantasía. Le informó que, debido a la naturaleza de mi fallecimiento y a una cláusula de seguridad específica en mi testamento, todos los activos quedaban congelados. Una investigación exhaustiva, le explicó, era un protocolo ineludible. La confusión inicial de Valeria rápidamente se transformó en una furia fría. Creía que era un simple retraso burocrático, una molestia temporal antes de su inevitable coronación. Fue entonces cuando llamó al licenciado Herrera, su voz pasando de la falsa condolencia a la exigencia afilada. Lo acusó de incompetencia, de ocultarle información, de conspirar en su contra. Herrera, con la paciencia forjada en décadas de litigios, le explicó con calma los términos del testamento. La cláusula de legado seguro, como yo la había denominado, estaba diseñada para proteger la empresa de cualquier adquisición hostil o mala gestión en caso de una muerte súbita y sospechosa. Cada palabra de Herrera era una palada de tierra sobre el ataúd de sus expectativas. Valeria no estaba heredando un imperio líquido, sino un laberinto legal del que no tenía escapatoria. La parálisis era total, y según la ley, podía durar años. Mientras tanto, mi nueva vida comenzaba en la hacienda El Milagro, en Oaxaca. El contraste era brutal. Cambié las sábanas de hilo egipcio por un catre rústico, y el aire acondicionado por la brisa que se colaba por las grietas de los muros de adobe. Mis días ya no se medían en reuniones de junta y llamadas de accionistas, sino en el ciclo del sol. Me levantaba al alba, con el canto de los gallos, y mis manos, antes acostumbradas a firmar contratos millonarios, ahora se llenaban de callos al trabajar la tierra. Cuidaba un pequeño huerto, plantando maíz y frijol, sintiendo la conexión con algo real y tangible por primera vez en décadas. El esfuerzo físico era agotador, pero purificador. La fachada de éxito de Valeria comenzó a desmoronarse con una rapidez asombrosa. Sus amigos, aquellos parásitos sociales que orbitaban a su alrededor por el brillo de mi fortuna, empezaron a distanciarse. Las invitaciones a eventos exclusivos dejaron de llegar. Cuando intentaba organizar una cena en el penthouse, las excusas eran educadas pero firmes. Su estatus no era suyo, sino un préstamo que dependía de mi cuenta bancaria, y, con el grifo cerrado, su valor social se desplomó a cero. Por primera vez en su vida, Valeria experimentó la humillación de ser invisible, de ser una simple espectadora en el mundo que creía gobernar. El aislamiento fue su primer castigo. En la soledad de las noches oaxaqueñas, los fantasmas de mi pasado venían a visitarme. A menudo, el rostro de mi difunta esposa, Elena, aparecía en mis sueños. La recordaba sentada en el jardín de nuestra primera casa, advirtiéndome con su voz suave pero firme. «Le das todo lo material, Arturo», me decía.
pero te olvidas de darle el alma. La estás convirtiendo en una muñeca hermosa pero vacía, y un día despertarás para descubrir que no sabe cómo amar, solo cómo poseer. En aquel entonces, desestimé sus palabras como una exageración, ciego por mi ambición. Ahora, su profecía resonaba en el silencio de mi exilio, cada palabra un eco de mi fracaso. Luego vino el asedio financiero. Los acreedores, que antes le ofrecían líneas de crédito ilimitadas por ser mi hija, ahora mostraban su verdadera cara. Las llamadas se volvieron insistentes, luego agresivas. La boutique de lujo donde compraba su ropa, el concesionario de autos deportivos, las tarjetas de crédito con saldos astronómicos. Todos querían su dinero y lo querían ya. Valeria descubrió la cruda verdad de su situación. Vivía en una ilusión de riqueza, gastando un dinero que no era suyo para mantener un estilo de vida insostenible. La presión de las deudas se convirtió en un pánico constante, una soga que se apretaba alrededor de su cuello día tras día. Me vino a la memoria una discusión que tuvimos hace un par de años. Había llegado el estado de cuenta de una de sus tarjetas, y la cifra era obscena. La confronté, no por el dinero, sino por la falta total de conciencia. Su respuesta me dejó helado. «Es tu obligación, papá», dijo con una calma desafiante. «Yo no pedí nacer en esta familia, pero ya que estoy aquí, merezco disfrutarla. Este dinero es mi derecho de nacimiento». En ese momento comprendí la profundidad del abismo que nos separaba. Ella no veía mi trabajo ni mi sacrificio, solo un cofre del tesoro inagotable al que se sentía con derecho a saquear. Desesperada, Valeria comenzó a liquidar sus activos personales. La primera fue una gargantilla de diamantes que le regalé en su 18º cumpleaños. Recuerdo la frialdad de la oficina del tasador, el modo en que el hombre examinó la joya con desdén antes de ofrecerle una fracción de su valor real. Puedo imaginar su humillación, la rabia impotente al tener que aceptar la oferta para pagar la deuda más apremiante. Después de las joyas, siguió un reloj de edición limitada, y luego, uno de los cuadros de arte contemporáneo del penthouse. Cada venta era una pieza de su identidad que se desprendía, dejándola más desnuda y vulnerable. En Oaxaca, yo también me estaba despojando, pero de una manera diferente. Me deshice de la arrogancia del magnate, de la necesidad de control. Empecé a conversar con los campesinos, locales, hombres y mujeres de rostros curtidos por el sol y de espíritu noble. Para ellos, yo no era don Arturo Vargas, el constructor de rascacielos. Era simplemente Arturo, el forastero que estaba tratando de revivir la vieja hacienda. Compartían conmigo su comida, sus historias y su sabiduría ancestral sobre la tierra. En su sencillez, encontré una riqueza que ningún estado de cuenta podría jamás reflejar. Estaba sanando, redescubriendo al hombre que era antes de que el dinero lo redefiniera. Valeria, por su parte, se negaba a aceptar la derrota, convencida de que yo debía tener una fortuna oculta en algún lugar, un plan de contingencia fuera de los libros. Comenzó una obsesiva investigación sobre mi vida. Se encerró en mi despacho, revisando cada documento, cada carta, cada viejo anuario. Buscaba números de cuentas secretas, escrituras de propiedades no declaradas, cualquier cosa que pudiera convertir en efectivo. Esta búsqueda no estaba motivada por la necesidad de sobrevivir, sino por la creencia arraigada de que yo no podría haberla dejado sin nada. Era una afrenta personal a su ego, una traición a la lógica de su mundo. En su frenética búsqueda, encontró una vieja caja de madera en el fondo de mi armario personal, una que yo había olvidado por completo. Dentro no había lingotes de oro ni bonos al portador, sino recuerdos de una vida que nunca le había mostrado. Fotografías de mis padres frente a una humilde casa de adobe, mi certificado de primaria de una escuela rural y una escritura amarillenta de la hacienda El Milagro. El nombre del lugar no le decía nada. Era un secreto de mi pasado, una pieza de mi historia que no encajaba con la narrativa del hombre hecho a sí mismo que siempre le había contado. Una chispa de sospecha se encendió en su mente. ¿Por qué conservaría la escritura de una propiedad en ruinas en un lugar remoto? Su instinto depredador, afinado por años de vida superficial, le dijo que allí había algo. No pensó que yo pudiera estar vivo. Esa
idea era demasiado fantástica, pero sí pensó que podría ser el lugar donde escondía mi verdadero tesoro, efectivo, joyas, algo que estuviera fuera del alcance de los bancos y los abogados. La hacienda se convirtió en su nuevo objetivo, el último bastión de su esperanza de recuperar la vida que le había sido arrebatada. Mientras ella planeaba su expedición, yo estaba teniendo una revelación. Una tarde, mientras reparaba un viejo muro de adobe con mis propias manos, bajo un sol inclemente, me sentí verdaderamente feliz. El sudor que corría por mi frente era real, el cansancio en mis músculos era honesto. Estaba creando algo con un propósito inmediato y tangible, no por ganancias o por ego, sino por la simple necesidad de dar cobijo. Comprendí que el verdadero legado que mi padre me había dejado no era la ruinosa hacienda, sino el conocimiento del valor del trabajo, la dignidad del esfuerzo. Era la única herencia que yo nunca le había dado a Valeria, la maquinaria de su mente. Ahora, alimentada por la desesperación, trabajó a toda velocidad. Buscó la ubicación de la hacienda en un mapa, reunió el poco dinero que le quedaba de la venta de un reloj y llenó el tanque de su auto de lujo, ahora sucio y fuera de lugar. No le dijo a nadie a dónde iba. Este era su último y secreto asalto. El viaje de la opulenta Ciudad de México a la rústica Oaxaca sería un descenso a un mundo que no conocía, una peregrinación hacia lo que ella creía que era su salvación financiera, sin saber que en 1900 realidad era un viaje hacia su confrontación final. El segundo acto de nuestra historia llega a su punto de máxima tensión aquí. Imaginen la escena. Un convertible europeo de alta gama levantando una nube de polvo en un camino de tierra sin pavimentar, serpenteando a través de las montañas de la Sierra Madre del Sur. Al volante, una mujer cuya apariencia impecable contrasta violentamente con el paisaje agreste. Su rostro no muestra miedo ni incertidumbre, solo una determinación feroz y una furia, apenas contenida. Valeria Vargas está en camino, y no busca respuestas ni reconciliación. Busca oro, y está dispuesta a derribar cualquier puerta para encontrarlo. El sol de la tarde se filtra a través del parabrisas polvoriento, cegándola momentáneamente. Por un instante, la arrogancia en su rostro da paso a una mueca de frustración. Está sola, por primera vez verdaderamente sola, sin asistentes, sin abogados, sin el poder del apellido Vargas para allanar su camino. Es solo ella contra él. Mundo, en una búsqueda desesperada por reclamar lo que cree que es suyo. La ironía dramática es palpable. La audiencia sabe que yo estoy allí, vivo, esperándola sin saberlo, mientras ella acelera hacia un encuentro que redefinirá ambas de nuestras vidas para siempre. Cada kilómetro que recorre, la acerca más al clímax. La tensión aumenta con el zumbido de los neumáticos sobre la grava. Ella cree que se dirige a reclamar un tesoro escondido, la llave para restaurar su vida de lujos y excesos. No, tiene idea de que se dirige hacia la verdad, hacia el espejo que reflejará la persona en la que se ha convertido. El final de este acto la deja a las puertas de la hacienda, El Milagro, con el motor apagado y el silencio del campo envolviéndola. Se baja del coche, y su mirada se posa en la humilde estructura de adobe, su rostro una máscara de desdén y anticipación. La tormenta está a punto de desatarse. Quiero aprovechar esta pausa de tensión para pedirte algo desde el corazón. Si estás viendo esto, sin importar la hora que sea en tu ciudad, déjame un comentario diciéndome qué hora es y desde dónde me acompañas. Leer sus mensajes, saber que hay personas en diferentes rincones del mundo conectadas a esta misma historia, me hace sentir menos solo en este viaje. Crea un puente entre mi experiencia y la de ustedes, y esa conexión es un bálsamo para el alma en momentos de tanta incertidumbre. Gracias por ser mi compañía en esta vigilia. El viaje de Valeria no fue solo físico, sino también un descenso a las profundidades de su propia psique. Durante las largas horas de carretera, tuvo tiempo para pensar, pero sus pensamientos no eran de introspección o arrepentimiento, eran de rabia y resentimiento. Se convenció a sí misma de que mi muerte y el testamento eran mi última y más cruel manipulación, un castigo póstumo. No consideró ni por un segundo su propia traición.
En su mente, ella era la víctima, la princesa desheredada por un rey tirano. Esta autojustificación era el ae, combustible que la impulsaba hacia adelante endureciendo su corazón. En su mente, la escena ya estaba escrita. Llegaría a la hacienda, encontraría una caja fuerte oculta o un compartimento secreto, y dentro estaría su salvación. Volvería a la Ciudad de México triunfante, demostrando a todos que era más lista que su padre, que había logrado vencerlo incluso después de su muerte. Este escenario de fantasía era lo único que la mantenía en pie, la única narrativa que le permitía evitar la insoportable verdad de su propia bancarrota, no solo financiera sino también moral. Su negación era una armadura, pero estaba a punto de ser destrozada. Mientras tanto, en la hacienda, yo vivía en una feliz ignorancia del cataclismo que se aproximaba. Aquel día, había logrado reparar una vieja acequia que ahora llevaba agua a una parte del terreno que había estado seca durante años. La sensación de logro fue inmensa. Celebré mi pequeña victoria sentándome bajo un viejo árbol de pirul, bebiendo un vaso de agua fresca y observando cómo la tierra sedienta absorbía la vida. Era una paz simple, profunda, el tipo de paz que el dinero no puede comprar y que la ambición destruye. Estaba completamente desarmado para la confrontación que se avecinaba. Los últimos kilómetros del camino de Valeria fueron los más difíciles. El lujoso coche apenas podía maniobrar en el terreno accidentado, y un par de veces estuvo a punto de quedar atascado. Este obstáculo físico solo aumentó su furia. Sentía que el mundo entero conspiraba en su contra, que incluso la naturaleza se burlaba de su desgracia. Cada rama que arañaba la pintura de su coche era una afrenta personal, cada bache una injusticia. No veía la belleza del paisaje oaxaqueño, solo una serie de inconvenientes que se interponían entre ella y su objetivo. Su perspectiva se había reducido a un túnel de avaricia. La discrepancia entre su apariencia y su realidad nunca fue tan evidente. Vestida con ropa de diseñador ahora cubierta de una fina capa de polvo, con zapatos de tacón que se hundían en la tierra, parecía una caricatura de sí misma. La socialité de Polanco estaba completamente fuera de su elemento, una criatura de asfalto y cristal perdida en un mundo de adobe y sol. Este contraste visual es el preludio perfecto para el choque emocional que está a punto de ocurrir, un recordatorio de que su identidad entera es una construcción artificial, a punto de colapsar bajo el peso de la realidad. Recuerdo a Elena contándome sobre la importancia de las raíces. Ella siempre insistió en que visitáramos su pueblo natal, un lugar tan humilde como este. Una persona sin raíces es como una hoja al viento, Arturo, decía. Puede volar muy alto, pero no tiene control, y al final, caerá en cualquier lugar. Yo nunca entendí realmente lo que quería decir. Mis raíces, para mí, eran un pasado de pobreza del que había que escapar, no algo a lo que aferrarse. Ahora, en este exilio forzado, empiezo a comprender. Me arranqué a mí mismo de mi propia tierra y, en el proceso, dejé a mi hija flotando en el viento. La escalada de la tensión no es solo externa, con el coche de Valeria acercándose. Es interna, dentro de ambos. Ella está llegando al límite de su desesperación, una olla a presión de rabia y humillación a punto de explotar. Yo, por mi parte, estoy alcanzando un nuevo nivel de paz y autoconocimiento, lo que hará que el próximo enfrentamiento sea aún más impactante. El choque no será entre un padre enojado y una hija rebelde, sino entre dos universos, dos filosofías de vida que son fundamentalmente irreconciliables. El impacto es inevitable y será devastador. El final del segundo acto nos deja con una imagen poderosa. Valeria, de pie, observando la hacienda. El sol poniente proyecta su larga sombra sobre la tierra. Ha llegado. Su búsqueda ha terminado. Pero el espectador sabe que la verdadera prueba apenas comienza. La puerta de la hacienda está cerrada, pero no con llave. Con un empujón, entrará. Y al otro lado no. Encontrará una caja fuerte, sino a un fantasma. Un fantasma de su padre. Un fantasma de la vida que pudo haber tenido. Y el fantasma de la mujer en la que ella misma se ha convertido. El aire está quieto, cargado de una tensión insoportable.
Valeria empujó la pesada puerta de madera de la hacienda que rechinó en señal de protesta. El interior la recibió con un olor a tierra húmeda, a leña y a tiempo. Era un espacio humilde, austero, pero inmaculadamente limpio. Un par de sillas de tule, una mesa de madera maciza, y en las paredes encaladas, ninguna obra de arte, solo la sombra danzante de las hojas de un árbol cercano. Su mente no podía procesar la escena. Buscaba una guarida de lujo disfrazada de rusticidad, pero solo encontró la honestidad brutal de la sencillez. Una oleada de frustración la invadió. Esto no podía ser todo. Tenía que haber más. Su desesperación se convirtió en un frenesí destructivo. Comenzó a registrar el lugar con una violencia contenida, abriendo los pocos cajones que había, volcando un petate en el suelo, golpeando las paredes en busca de un compartimento secreto. Cada rincón vacío era un insulto a su inteligencia, una burla a su largo y arduo viaje. Gritó mi nombre en la casa vacía, una mezcla de acusación y desafío, como si esperara que mis huesos respondieran desde la tumba para revelarle el escondite de su herencia. La quietud del lugar solo amplificaba el eco de su propia rabia, reflejando el vacío de su búsqueda y de su alma. Fue entonces cuando vio una luz en la parte trasera. Salió al patio y la escena que encontró la dejó paralizada, robándole el aire de los pulmones. Allí estaba yo, no como un fantasma, sino de carne y hueso, con las manos cubiertas de tierra, vestido con una simple camisa de manta y unos pantalones gastados. Estaba de espaldas a ella, concentrado en regar unas plantas de jitomate que crecían con un vigor sorprendente. El mundo de Valeria se detuvo. El shock inicial dio paso a una incredulidad temblorosa y, luego, a una furia volcánica, más caliente y devastadora que cualquier cosa que hubiera sentido antes. La traición no era que estuviera muerto, la traición era que estuviera vivo. ¡Tú!, gritó, su voz rasgándose por la conmoción y el odio. Me di la vuelta lentamente, sin sorpresa, como si la hubiera estado esperando toda mi vida. La miré, a esta mujer desconocida que llevaba el rostro de mi hija, y vi el huracán de emociones en sus ojos. Me acusó de todo, de ser un monstruo, un sádico, de haberla torturado por placer, de haber fingido mi muerte solo para disfrutar de su caída. Cada palabra era un dardo envenenado, lanzado con la intención de herir, de provocar una reacción, de arrastrarme a su nivel de caos y miseria. Pero yo ya no vivía en ese mundo. Con una calma que pareció enfurecerla aún más, dejé la regadera en el suelo y me limpié las manos en el pantalón. La dejé agotar su repertorio de insultos hasta que solo quedaron jadeos. Yo no te quité el dinero, Valeria, le dije, mi voz tranquila pero cortante como un bisturí. Te quité tu muleta. El dinero era la excusa para no convertirte en nadie por ti misma, la sombra que te impedía crecer. Sus ojos se abrieron con asombro. No estaba preparada para una respuesta, solo para una pelea. Continué, cada palabra cuidadosamente pesada. Te di todo, absolutamente todo, menos la única cosa valiosa que mi padre me dio a mí, la necesidad de luchar por algo. Verbalicé por fin el luto que llevaba dentro, no con la rabia de un hombre traicionado, sino con la tristeza de un padre que asiste al funeral de su propia esperanza. El día del supuesto accidente, yo no morí en el mar, Valeria. Quien murió ese día fue el padre ciego que se negaba a ver a la mujer en la que te habías convertido. El hombre que te amaba tanto que estaba dispuesto a destruirse a sí mismo para darte una última oportunidad de que te encontraras. Mis palabras no eran un ataque, eran un epitafio. El epitafio de la ilusión que ambos habíamos sostenido, durante demasiado tiempo, la mentira de una relación que se había convertido en una mera transacción financiera. La verdad, desnuda y brutal, la golpeó con la fuerza de una ola. Mi calma fue el espejo que finalmente la obligó a mirarse a sí misma. La fachada de la mujer fuerte y agraviada se hizo añicos, y debajo solo quedó una niña asustada y perdida. Su cuerpo se convulsionó con un sollozo que parecía venir de lo más profundo de su ser. Se derrumbó sobre sus rodillas, en la tierra que yo cultivaba, y lloró. No eran las lágrimas calculadas de la socialité, eran los sollozos desgarradores del arrepentimiento.
El llanto de una persona que finalmente comprende la magnitud de su propia monstruosidad. No lloraba por el dinero perdido, sino por el padre que había intentado destruir. La dejé llorar. No me acerqué a consolarla. Este era un dolor que debía sentir sola, una catarsis necesaria para limpiar el veneno que la había consumido durante años. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de colores melancólicos que parecían reflejar la escena. Cuando sus sollozos se calmaron, convirtiéndose en un temblor silencioso, me acerqué. No le ofrecí un abrazo ni palabras de perdón. Le ofrecí algo mucho más difícil y mucho más valioso. Una elección. Una encrucijada que definiría el resto de su vida. Su primera decisión real como adulta. Tienes dos caminos, Valeria, le dije. Mi voz firme pero sin rastro de rencor. Puedes irte de aquí ahora mismo. Vuelve a tu mundo, o a lo que queda de él, y enfréntate a tus deudas y a tus demonios sola. No te detendré. Es tu derecho. Hice una pausa, dejando que el peso de esa opción la invadiera. O, continué, puedes quedarte, pero aquí no vive la hija del magnate. Aquí se trabaja desde que sale el sol hasta que se pone. Aprenderás a sembrar, a cosechar, a construir. Empezarás de cero, sin nada más que tus dos manos y la oportunidad de forjar un carácter, no de heredar una fortuna. Humillada, rota y sin ninguna otra opción viable. En el mundo, levantó la vista, sus ojos hinchados y rojos. En ellos ya no había arrogancia, solo un vasto y desolador vacío, y quizás una diminuta chispa de algo más. Asintió lentamente, una capitulación que era, al mismo tiempo, su primera victoria verdadera. No dijo nada. No era necesario. La elección estaba hecha. Me di la vuelta y volví a mis plantas, dejándola arrodillada en la tierra. El trabajo de reconstrucción, tanto el de la hacienda como el de su alma, sería largo, arduo y sin garantías. Pero por primera vez había comenzado. Esa misma noche, hice una llamada al licenciado Herrera. Su alivio al escuchar mi voz fue palpable. Le di nuevas instrucciones, claras y precisas. Debía iniciar los procedimientos para declararme vivo de nuevo y descongelar todos los activos. Pero el propósito de la fortuna Vargas había cambiado para siempre. Ya no sería un motor para la acumulación de riqueza, sino una herramienta para la creación de oportunidades. Le ordené que redactara los estatutos para crear la Fundación El Milagro, una organización dedicada a financiar a jóvenes emprendedores de bajos recursos con ideas brillantes. Mi nueva filosofía era simple. El verdadero legado no es lo que dejas para tus hijos, sino lo que construyes dentro de ellos. Yo había fallado estrepitosamente en mi primer intento, creando una heredera de dinero, pero no de valores. Ahora, usaría esa misma fortuna para intentar construir valor, carácter y resiliencia en cientos de otros hijos, jóvenes a quienes la vida no les había dado nada, excepto la necesidad de luchar. Mi imperio de concreto y acero se transformaría en un imperio de potencial humano. Era mi forma de enmendar mis errores, de buscar mi propia redención. Si has llegado hasta aquí y mi historia te ha conmovido, te pido que te suscribas a nuestro canal si amas a Jesús y crees en el poder de la transformación, porque lo que sigue no es el final, sino el testimonio de cómo la fe y las decisiones difíciles pueden cambiar un destino. Al suscribirte, te unes a una comunidad que cree que nunca es tarde para reconstruir, y nos ayudas a seguir compartiendo mensajes de esperanza que pueden iluminar los caminos más oscuros. Tu apoyo es fundamental para esta misión. Han pasado 2 años. La vida en la hacienda es tranquila. Hoy, superviso la construcción de una pequeña escuela técnica en un pueblo cercano, uno de los muchos proyectos de la fundación. Me siento más feliz, más saludable y más útil que en toda mi vida anterior como magnate. El correo de hoy me trajo una carta con un matasellos de la costa de Oaxaca. La caligrafía es inconfundible. Es de Valeria. Abro el sobre con manos temblorosas, sin saber qué esperar. La carta es breve. Me cuenta que ahora administra una pequeña y exitosa posada de ecoturismo, un negocio que ella misma construyó desde los cimientos con un pequeño préstamo que obtuvo por su cuenta. Describe su trabajo con un orgullo y una pasión que nunca antes le había conocido.
Habla de sus empleados como si fueran su familia y de sus huéspedes con un cariño genuino. La carta no pide dinero, no pide perdón, no pide nada. Es simplemente un informe de su nueva vida, una vida que le pertenece. Al final de la carta, hay una sola línea que lo resume todo. Gracias, papá, escribe, por la lección más cara y valiosa de toda mi vida. Doblo la carta y la guardo en el bolsillo de mi camisa, cerca del corazón. Miro el sol que se pone sobre las montañas de Oaxaca, el mismo sol que una vez pareció tan frío en mi penthouse de Polanco. Y por primera vez en incontables años, una sonrisa genuina, una sonrisa de paz, se dibuja en mi rostro. La herencia no se había perdido, simplemente se había transformado. El tema central de mi historia, la moraleja que me costó una vida entera aprender, es esta. El verdadero valor de una persona no se mide por el saldo de su cuenta bancaria, sino por su capacidad para levantarse después de caer, para encontrar un propósito más allá de la riqueza material. La herencia más grande que podemos dejar no es de oro ni de propiedades, sino de carácter, resiliencia y la sabiduría para saber que la verdadera riqueza reside en el trabajo honesto y en el servicio a los demás. Mi viaje había sido un círculo completo, llevándome de la nada a la cima y de vuelta a la sencillez, donde finalmente encontré todo. Mi historia con Valeria no terminó con un abrazo de película. Nuestra relación es distante, construida sobre un respeto nuevo y frágil. A veces, hablamos por teléfono. Sus conversaciones ya no son sobre lo que quiere, sino sobre lo que está construyendo. Sé que su camino sigue siendo difícil, que las cicatrices de su pasado aún están ahí, pero ahora tiene las herramientas para sanar, herramientas que yo, con todo mi dinero, nunca pude comprarle, pero que finalmente pude enseñarle a través del acto más drástico de mi vida. La Fundación El Milagro prospera. Hemos ayudado a lanzar docenas de pequeñas empresas, talleres de artesanía, cooperativas agrícolas, startups de tecnología creadas por jóvenes que solo necesitaban una oportunidad. Veo en sus ojos el mismo fuego que yo tenía cuando empecé, pero atemperado con un sentido de comunidad y propósito social que a mí me faltó. Ellos son mi verdadero legado, la prueba de que el capital, cuando se invierte en el potencial humano, puede generar los rendimientos más altos y significativos. Así, mi vida, que una vez estuvo definida por el concreto y el acero, ahora se define por el crecimiento y la esperanza. El magnate Arturo Vargas está muerto y enterrado, y en su lugar vive simplemente Arturo, un viejo campesino que encontró su fortuna no en la bolsa de valores, sino en la tierra fértil de Oaxaca y en las almas que ha podido tocar. Es una vida más pequeña, más silenciosa, pero infinitamente más grande y más rica en todos los sentidos que importan. Si te estás preguntando qué pasó con el penthouse en Polanco, lo vendí. El dinero se destinó íntegramente a la fundación. El lugar, con sus vistas espectaculares y su fría soledad, era un recordatorio de una vida de prioridades equivocadas. Mi hogar ahora es esta humilde hacienda, donde cada grieta en la pared cuenta una historia, y cada amanecer es una promesa de propósito renovado. He aprendido que un hogar no es el lugar donde guardas tu riqueza, sino el lugar donde inviertes tu corazón. La historia de cada persona es una construcción. Algunos usamos materiales caros y llamativos para construir fachadas impresionantes que esconden estructuras débiles. Otros usamos materiales humildes pero sólidos para construir cimientos que puedan resistir cualquier tormenta. Mi primera construcción fue un rascacielos de cristal a punto de colapsar. La segunda, la que estoy construyendo ahora, es una modesta casa de adobe, pero sus cimientos son profundos y fuertes, anclados en la verdad y el propósito. El sol finalmente se ha puesto. La noche en el campo es oscura y llena de estrellas, un espectáculo que el resplandor de la ciudad nunca me permitió apreciar. En el silencio, no siento soledad, sino una profunda conexión con el mundo que me rodea. Mi viaje ha sido largo y doloroso, un exilio autoimpuesto que me obligó a enfrentar a mis mayores demonios, mi ambición, mi negligencia y el monstruo que ayudé a crear. Pero en ese exilio, encontré mi salvación. Y así concluye mi relato.
Una historia de pérdida, traición y finalmente, de redención. Una prueba de que nunca es demasiado tarde para demoler. Una vida construida sobre cimientos equivocados y empezar de nuevo, ladrillo a ladrillo, con la sabiduría que solo el dolor y la humildad pueden enseñar. Gracias por acompañarme hasta el final de este viaje. Que mi historia sirva como un recordatorio. Construye tu vida con integridad, pues esa es la única estructura que resistirá la prueba del tiempo.